¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, Cobursa, Tito, Zapito, Juanqui, Juanpi, Adriano, Dalton, Cobursa, el amigo Pedro, el amigo Carlos, el otro amigo Carlos. Bueno, vamos a llamarle los Carlos, los Nico Escalone, tantas personas que, bueno, día a día, Ricardo, Rubén, Roberto, día a día comparten esta pasión que tenemos por las herramientas, los fierros, las cuestiones técnicas, en fin. El saludo a todos ellos y a los amigos que se vienen acercando, como el amigo Juan, el amigo Manuel, entre otros. Nada, el saludo a todos. El canal cuenta con la colaboración del querido Miguel. Quiero que sepan que sus respuestas en los comentarios tiene mi total aprobación, dado que es una persona muy entendida en cuestiones técnicas y compartimos criterios técnicos. También contamos, más allá de que tenga su canal propio con muy buen contenido, el amigo Gregorio Casa, gran colaborador, siempre dando alguna pincelada de humor, sarcasmo, ironía, tipo que sabe lo que dice. Bueno, hechas las presentaciones y cumpliendo con las formalidades del caso, tenía pensado hacer una charlita de domingo a la noche. Después medio que ya se puso frío y dije, bueno, me voy a quedar en casa. Después dije, no, me voy al taller, no les puedo dejar un domingo a los muchachos sin charlita. Así que bueno, dado que hoy estuve viendo de responder algunos comentarios de videos muy antiguos míos, donde predominaban, quizá para el momento del canal en el que estábamos, donde ya ha corrido mucha agua bajo el puente, ustedes, yo, las herramientas, hemos desarrollado tareas, plomería, gas, electricidad, mecánica, hemos armado motor de ciclomotores, me han visto cambiando tapas de cilindro, en fin, hubo contenido. Vamos a volver a un contenido básico que debe estar en el 90% de los canales, pero yo fiel a los amigos, como dije, no soy de decir busquen en el canal que debe estar, dado que bueno, quizás ahora la plataforma está mostrando algunos videos de hace un tiempo, como les venía diciendo. Algunos amigos me han pedido que haga una lista de 10 herramientas que son indispensables en cualquier hogar. O sea, por menos conocimientos técnicos que una persona tenga, ¿qué 10 herramientas no pueden faltar para salir de algunas circunstancias? Bueno, yo seleccioné 10 unidades que considero que no pueden faltar, que en el 90% de los casos nos vamos a encontrar con quizás la necesidad de usarlas, a veces combinadas, a veces en formas aisladas, en forma independiente, pero son herramientas que vamos a necesitar imperiosamente tener en el hogar. Agarré algunas unidades todas de distintas marcas, para que no se vea que en este video vamos a hablar de marcas y calidades, sino vamos a describir unidades y bueno, quizás por ahí entremos en alguno de sus usos, pero por ahí no es tan necesario dado la obviedad del caso, como ser este arco de sierra. Obviamente está quien por ahí prefiera tener un serrucho. Yo prefiero tener un arco de sierra. Siempre que me preguntaron esto mismo, pero cuando no había redes, cuando no había plataformas, siempre decía que lo que yo sugería era un arco de sierra, dado que podemos alternar
las hojas de sierra con distintas configuración de dientes por pulgada para cortar distintos materiales, desde más blandos hasta más duros, que quizás con un serrucho no tendríamos esa posibilidad. Bueno, yo sugiero que no debería faltar en ningún hogar un arquito de sierra. Después, bueno, entre lo básico y lo general, un martillito podría ser del tipo galponero o con uña para sacar clavos. Yo prefiero, me gusta, es el estilo de martillo que más me gusta y más se adapta a mis funciones. Es el martillo bolita o martillo de bola, que verdaderamente, en particular, esta unidad está conmigo hace mucho y se ha ganado mi respeto, como ya he comentado en otro video antiguo. Pero bueno, un martillo todos saben que no puede faltar en ninguna casa. Si quisiéramos anexar algo para que no sea simplemente clavar clavitos, podríamos agarrar, permiso, porque no lo agarré antes. Podríamos, como estaba diciendo, anexar un cortafierrito. Obviamente estas unidades no van a formar parte de las 10 que voy a describir. Cortafierrito y una punta, un punto, bueno, para tareas obvias, ¿no? Marcar, picar circunstancialmente algo, en fin. Martillito, punta, cortafierro, punzón, siempre es necesario. Siempre es necesario tener un puntito, siempre hay alguna tuerca rebelde que por ahí, si no estamos involucrados en quizás cómo desarrollar determinadas cuestiones, se termina comiendo un golpecito y aflojando, cuando por ahí no contamos con otras herramientas más puntuales, a veces un golpecito afloja. No es bueno aflojar las cosas a los golpes, pero todos alguna vez lo hemos tenido que hacer. Una pico del oro de 10 pulgadas en mi opinión, dado que bueno, es una herramienta que está más bien orientada en el uso hogareño a lo que es plomería. También están los que pueden querer reparar algo en el auto. Todo depende del auto que tengan, dado que bueno, hay autos de esta época que no admiten una llave más que no sea la de cambiar la rueda, dado que bueno, son de otra tecnología, pero pónganle que tengan un autito más antiguo, un clásico. Esta unidad en particular, estas unidades que estoy describiendo, son para uso netamente en la vivienda. Después desarrollaré, como también me han pedido, una caja para lo que sería llevar en el baúl del auto. Pero para la plomería del hogar, una pico del oro de 10 pulgadas me parece que no podría faltar en la cajita chiquita, en el cajón de los cubiertos, uno más abajo con las unidades. No sé si notaron que en un porcentaje grande de lo que son las casas, los domicilios, tenemos el cajón de los cubiertos, el cajón de los repasadores, y abajo en un cajón ya más como para lejos del alcance de la mano, tenemos las herramientas, de las cosas que circunstancialmente se van desarmando. Por ahí a veces, y miren que he recorrido domicilios, y siempre es lo mismo. Tengo que ir a comprar sellador de silicona. Ah, no, me parece que yo tengo. Y siempre manotean el tercer cajón del bajo mesada, y buscan ahí y después lo encuentran completamente seco, vencido, pero es el factor común que se da. El tercer cajón del bajo mesada va destinado a todo lo que se pierde, todo lo que se desarma, y tornillitos, tuerquitas, arandelas y herramientas que quizás esos maridos
o esas amas de casa, ¿no? Que este no es un canal que capaz que haya alguna seguidora, no sé si hay alguna seguidora, nunca se manifestó, pero bueno, siempre tercer cajón con herramientas. Pico del oro, 10 pulgadas, para plomería va muy bien. Bueno, siguiendo con la línea, una llave Stilson, no digo una llave para caños, una llave Stilson podría tener bastantes usos. Ya él mencionó, no es necesario que sea tan grande, no le veo quizás la utilidad, no le veo el sentido de tener una de más de 12 pulgadas en adelante a un hogar que por ahí no haya personas que tengan conocimientos técnicos, dado que son llaves, herramientas grandes, pesadas, que por ahí van a ser utilizadas por personas más idóneas en oficios. Pero para lo que es el hogar, para salir adelante, entre 10 y 12 pulgadas van perfectas. Podríamos tener que aflojar un flotante de tanque, por ahí alguna tuerca que se puso demasiado dura, quizás, ¿por qué no?, alguna tuerca redondeada, dado que si no son personas que están con conocimientos técnicos o quizás con herramientas, por ahí trabajan más bien con herramientas quizás mal utilizadas, o aflojan una tuerca con una pinza, una pico del oro, se empieza a redondear, bueno, ya eso no tiene demasiada marcha atrás, hay que aflojarlo con lo que se pueda y después, en el mejor de los casos, reemplazar la tuerca, el bulón o lo que hayamos redondeado. Espero ser claro. Una llave Stilson para mí va muy bien, es necesaria, tiene que estar, debería formar parte. Ya les voy sugiriendo que en vez de ponerlas en el tercer cajón, se compren una cajita de herramientas, aunque sea chica, como para tener todo ahí, dado que bueno, se pone pesado el asunto. Llave ajustable. En este caso agarré una de 8 pulgadas, pero para mí en el hogar la ideal es la de 10. Dado que vamos a poder realizar muchas tareas con la de 8, pero para poder abarcar prácticamente la totalidad de las necesidades, la de 10 pulgadas me parece que iría mejor, y voy a agarrar cualquiera a modo ilustrativo para, bueno, que se vea la herramienta necesaria. Esta es una de mis grandes amores. Abro un paréntesis, dije que no iba a hablar de marcas, o sea que no los estoy induciendo a nada, pero bueno, estas unidades de la marca Vaco son las que yo creo que fueron las mejores unidades que hubo en la época. Si bien el canal, yo personalmente banco a marcas que eran la alternativa, dado que no podíamos comprar de estas cuando uno está empezando, por ejemplo la Sirega, la Subiondo, herramientas de muy buena calidad que por ahí costaban la mitad y obviamente arrojaban un resultado parecido. Yo he mostrado, el otro día revisando en los comentarios, como dije, he mostrado mis primeras, y estoy hablando de 30 y pico de años atrás, mis primeras Irega, de 6 a 10 pulgadas. La de 12 no la mostré en aquella oportunidad, pero esas unidades obviamente ya no están trabajando, es más, no las saco del taller, dado que me da miedo que se pierdan. Quizás no sea tan difícil de conseguir, no sean unidades tan difíciles de conseguir, pero esas particularmente tienen toda mi historia y saben cómo opino, cómo pienso de cada una de las unidades. Si bien tengo, no digo muchas, pero hay alguna cantidad de francesas de estas mismas características, hay historia, hay anécdotas, hay muchas vivencias y obviamente son herramientas que ya no trabajan, pero como les dije, para mí, de la línea Vaco, de la cual no soy fanático,
fueron las mejores unidades que han salido. Y las vamos a colgar ahí. Cierro el paréntesis. Llave francesa, no debería faltar al menos una. En cualquier hogar tiene que haber una llave francesa. Eso es prácticamente indiscutible. Como dije, agarré la de 8, pero la de 10 es la ideal. Dado que vamos a abarcar muchas de las cuestiones con esta, pero con la otra vamos a trabajar en más situaciones. Si por ahí no tenemos un elenco completo de llaves, y ya vamos a abordar el tema llaves. Pero bueno, cinta métrica, yo creo que para el hogar, si bien esta particularmente es de 8, pero yo creo que para el hogar con una de 5 es más que suficiente, dado que generalmente lo que se mide es las medidas de un ambiente. Bueno, tendría que ser un ambiente más grande a 5 metros para que no nos sirva, pero siempre todos sabemos utilizar una cinta métrica. Yo he ido a medir obras con la de 8 y por ahí tenía recorridos de 30 metros. Es muy simple. No la llevamos al máximo. Si tenemos una cinta de 8 metros, la utilizamos hasta 7 metros y algo. No digo 7 metros 90, digo 7 metros y algo. Hacemos una pequeña marquita y volvemos a medir otros 7 y algo, y así sucesivamente para no llevar una cinta de quizás 50 metros. Pero ser claro. Pero en un hogar, una persona que va a medir si pasa el lavarropa por la puerta, con una cinta métrica de 5, creo que está más que bien. Va a medir un cuadro a ver si entra debajo de la biblioteca. Poner, ya que estamos hablando de cuadros, una escalerita de cuadros, uno en el centro, otro un poquito más desplazado. Bueno, yo creo que con una cinta métrica de 5 va a estar muy bien. Herramienta que no dejé aquí sobre la mesita, pero un nivelcito de mano sería muy útil, porque en alguna oportunidad se van a encontrar con que quieren colgar alguna repisita, alguna cuestión, algunos estantes. Pasa mucho en gente que se están comenzando a mudar, que se está independizando, o que se está separando. Bueno, y comienza a comprar algunos estantes, algunas cuestiones, y obviamente tiene ganas de hacer la tarea de armarse el nuevo lugar, ponerse algún estantecito, ponerse algún cuadro, y siempre hay que ponerlo a nivel, un nivelcito de mano, un nivel de burbuja. No es necesario que sea de una calidad muy superior, pero que reúna las condiciones para trabajar. Yo así como lo ven, lo utilizo en mecánica, dado que bueno, a veces los motores tienen una inclinación determinada, o hay que sacar una inclinación determinada, y estoy hablando de lo que es pata de motor y ese tipo de cosas, y se utilizan niveles de burbuja para dejarlo niveladito. Espero estar siendo claro. Bueno, una espátula, todos nos vamos a encontrar con que se nos dio por cambiar la cocina, y bueno, la cocina anterior que sacamos va a dejar una mancha, y salvo, y miren que anduve en muchos domicilios, son contados con los dedos. Bueno, al ser tantos quizás no son tampoco los contados, pero créanme que cuando hacemos sacamos el porcentaje de hogares en los que se ve lo que digo, la gran mancha con encendedores, cucharas, tapitas de gaseosa, autitos de los chicos, crayones, viromes, circunstancialmente alguna tira de remedios también he visto. Uno corre a la cocina y se encuentra con todo eso. Y una mancha grande generalmente tiende a ser de grasa, porque bueno, el pollito que hicieron en la parrilla, el pollito que hicieron al horno, por ahí chorreó un poquito de grasa, la cocina quizás no está en el mejor de los estados, y con el paso de los años, con el paso del tiempo, se fue yendo discretamente hacia abajo. Y bueno, al correr la cocina,
por citar un ejemplo, vamos a necesitar una espátula, por más que le echen desengrasante, Mr. Músculo o como se le llame a esas circunstancias. Vamos a necesitar una espátula para rasquetear y sacar eso, dejar todo perfectamente limpio y volver a instalar una cocina como corresponde. Hay hogares, hay domicilios en los que verdaderamente son amas de casa o amos de casa. No estoy haciendo ningún tipo de distinción en cuanto a sexo de la persona que se ocupa de la higiene del hogar. Es una limpieza que verdaderamente uno se puede sentar ahí y comerse un sándwich. Es impecable. En otros hogares hay que llevar una barreta para despegarla porque se quedó agarrada con la grasa. Y me ha pasado, y no es mentira, y no estoy sobredimensionando la situación. Pensé que estaba atornillada, me puse a buscar con la linterna, ya sin la parrilla, sacando la chapa que cubre el quemador de horno, y viendo a ver si encontraba los tirafondos, y no era cuestión de tirafondo, era cuestión de grasa, un poco de fuerza, y no les digo que se vinieron con la cerámica, pero faltó poquito. Una espátula para enduir una pared, para cosas, siempre es necesaria. No preparen Poxipol en las espátulas, porque después les va a costar un montón sacarlo. Yo aviso. Bueno, vamos a las obviedades, ¿no? Obviedad, pero no tan obviedad. Muchos muebles que se están armando, que se están comprando en caja, dado que uno los ve en el hipermercado, hermosos, completitos, con todos sus accesorios, con todos sus periféricos. Muchas veces hay que armarlos con llaves Allen. Si bien alguna que otra vez, dado el precio del mueble en cuestión, y dije en cuestión por una cuestión natural mía, que salió así, no es que me estoy burlando de nadie, no empiecen con esos temas, que después por ahí se ponen mal. Para armar ese tipo de muebles, a veces, como estaba diciendo, dado el caso del precio, el mueble viene con la llavecita Allen, pero ténganse siempre un jueguito de llaves Allen, aunque sea básico. Yo de este tengo varios y la verdad que me ha dado muy buen resultado. Las largas por sobre todas las cosas. Bueno, pinzas. Y notarán que puse pinzas en una sola unidad. No es que hice 1, 2, 3, 4. Puse pinzas. Elenco de pinzas. Pinza tipo Ford de 8 pulgadas. Para mí no puede faltar. Vamos a llamarla pinza de 2 posiciones porque saben que Ford a mí me da un retorcijón de hígado. Pero bueno, la pinza no debe faltar. Los usos son varios, puntuales, y es una unidad que se necesita. Alicate, utilícenlo nada más que para cortar cables. Si tienen que cortar precintos, utilicen el segmento de corte de la pinza. Por una cuestión de cuidar la herramienta, preservar la herramienta, utilicen el alicate netamente para pelar cables. Yo soy de los que pelan cables únicamente con alicate. Toda la vida trabajé así. Voy a seguir trabajando de la misma manera. Entre paréntesis, para los amigos que siguen el canal, vieron que compré la pinza Inco de 8 pulgadas, multifunción, bla 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 bla. Hasta ahora ni siquiera probé si corta el segmento pelacables. Sí la estoy utilizando como pinza. Verdaderamente me está gustando porque tiene una anatomía quizás un poquito más alargada, que no digo que es una pinza de punta, pero donde no entra una pinza estándar, como podría ser, a ver si la tengo a la vista, pero una pinza común. Quería agarrar la de 8 pulgadas. No la voy a encontrar ahora en este momento, pero la de 8 pulgadas total, y sigo mirando porque la tuve en la mano hasta recién.
Nada más que no la puse. Acá está. No la puse para que no queden todas cosas de la misma marca y no piensen mal. Donde no entra esta, la otra, un poquito más larga, va perfecto. Bueno, yo creo que este sería el elenco de pinzas básico para cualquier hogar. Lo aprendí así, lo incorporé así desde muy chico. Después, si quieren ponerse un poquito más completos, pueden anexar una de punta plana. También, ¿por qué no? Alguna de 8 pulgadas, para tener una grande, una chica. Pero ya quizás estarían sobreestoqueando. También, bueno, una pinza de fuerza podría ser muy útil. Después, destornilladores. 6x150 plano, me parece una de las medidas más usadas. pH 2x150, pH 2x100. Tendría que haber agarrado, sí, lo tenía acá. Pero bueno, como dije, eran de los total, quería agarrar los Bremen o los Entop. pH 1, pH 1x100, porque vamos a trabajar en cosas chiquitas. Quizás por ahí, si se animan a desarmar algún electrodoméstico, que vienen con otro tipo de tornillos. Yo tengo destornilladores originales para sacar eso, y como todos, los primeros los fabriqué yo, pero no rompiendo uno, sino con una varillita. Entre paréntesis, voy a mostrar, como le pidió el amigo 09 Michael, el elenco, quizás lo haga en 2 partes, de herramientas que yo he ido fabricando a lo largo de mi historia, vamos a decir, por no decir de mi carrera, suena pedante, pero he ido fabricando herramientas a lo largo de mi historia con muy buenos resultados, cumplían todas las funciones. Bueno, elenco de destornilladores mixtos, tenemos desde 3 milímetros a 6 y del pH 0 al 2 vamos a estar más que bien. Podríamos anexar un pH 3, lo van a usar esporádicamente o quizás no lo utilicen. Después, llaves para el hogar, yo diría de 7 a, si la vamos a hacer grande, de 7 a 19, pero de 7 a 14 vamos a estar bien, y en pulgadas de 1/4 a 3/4 vamos a estar más que bien. Ustedes distribuyan la selección como les parezca. Llave de 2 bocas, llaves combinadas, llaves estriadas. En el hogar generalmente juega la combinada y la de 2 bocas. La estriada, como escuché que dijeron en algún canal, las PS, van más orientadas a lo que es mecánica. O alguna tuerca que obviamente se pueda ingresar y no sea, por ejemplo, una cuchilla de una máquina de cortar pasto. Podría ir una PS o una llave estriada, para no hablar de marcas. Pero también podría ser una de boca, dado que como gira para el lado que aprieta, no va a estar reclavada. O sea, con esas llaves están más que cubiertos. Después, a modo complemento, teflón inexorablemente, y un rollito de cinta aisladora siempre va a ser más que necesario. También alambre. Está el amigo que siempre comenta en este tipo de videos, alambre a 2 manos. Bueno, esa sería más o menos la descripción de herramientas que no pueden faltar en ningún hogar. Por menos que conozcan, por menos amor que le tengan a las cuestiones técnicas, no deben faltar esas cosas. Van a anexar un taladro seguramente, pero no estamos hablando de máquinas eléctricas, así que en algún momento abordaremos el tema. Como digo siempre, acá no hay libretos, esto es así, esto es Siciliano en su taller, con sus pros, sus contras, y nada, están los amigos que por ahí no les gusta la polémica, están amigos que no dicen nada y me aceptan tal cual soy, pero vieron cómo es esto.
Acá no hay libretos, cuanto más me preparo, mejor improviso. Así que nada, les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Creo que en los comentarios he respondido bastante por qué entro en esta batalla quizás innecesaria con cierto personaje nefasto. Esto es así, esto no es un juego, acá no somos chicos, esto es la vida real. Esto es lucha, batalla y victoria o derrota, no importa. Pero soy el único que se le plantó a ese gil porque siempre es mejor ser amigo, porque quizás este payaso nos nombra y nos miran 25.000 personas más, 5 personas más, 10 personas más. A mí la verdad que no me interesa, no me involucro con ese tipo de cosas porque no gano nada. Hago esto porque me gusta y como amigos míos y yo personalmente me he sentido zarpado por este tipejo, y de ahí viene su nombre, me le planto. Y soy uno de los pocos, de los contenidos que yo he visto, soy el único que se le planta y le dice, sos un gil, sos un impresentable y sos un comerciante. Y un vendehumo. Así que nada, gente, como dije, esto es lucha, batalla, victoria o derrota. Para los amigos que me dicen, te vas a quedar sin seguidores, te vas a quedar sin nadie. Llegarán otros que opinen como yo. No hay problema. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Mañana que tengan un excelente comienzo de semana. Quizás vamos a estar desde tempranito en contacto. Vamos a ver cómo se desarrolla el día. Les mando un saludo. Por lo pronto, pinta horrible. Cuando venía para el taller, parece que se va a alargar una tormenta como la de ya estamos acostumbrados. Salió esta charlita del horno, como dije, cuanto más improviso, cuanto más me preparo, mejor improviso. Eso es lo que les quería decir, cuanto más me preparo, mejor improviso. Salió improvisada, salió de esta manera. Pero bueno, quería hacer el resumen de la semana, pero bueno, lo vamos a dejar para otra charlita. Y vamos a ver si mañana verdaderamente terminamos con el tema de gas, dado que está la inspección de esa instalación. Ahora sí, les mando un saludo, los dejo tranquilos y los espero mañana. Al amigo Adriano Track, al amigo Cobursa, al amigo Tito, al amigo Zapito y a todos los amigos del canal, al amigo Gastón Montenegro, querido, si te quedaste hasta acá, este saludo es para vos. Gastón Montenegro, un abrazo, el querido Manuel Papa, el amigo Nico Scarone y tantos otros.